Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a todos un viernes más a esta cita previa en el Hospital Costa de la Luz, el hospital, la sanidad del futuro, concretamente en la provincia de Huelva y por ende en la capital. Venimos conociendo muchas de las especialidades y servicios que nos ofrece concretamente este hospital, que se sitúa concretamente, como decía anteriormente, en la capital de Huelva. Hoy nos toca conocer la especialidad de endocrinología y el responsable concretamente de este servicio es Antonio Barrios Merino. Doctor Antonio Barrios Merino, muy buenas noches, doctor. Buenas noches. Vamos a empezar, si le parece, hablando de qué es lo que abarca el sistema endocrino. Bien, la especialidad en sí no se llama solamente endocrinología, como hemos hablado anteriormente, se llama endocrinología y nutrición. Entonces nos encargamos de una parte que es la endocrinología, que son las enfermedades que afectan a aquellas glándulas que tienen características especiales. Las glándulas que tenemos nosotros en nuestro cuerpo son variadas, fundamentalmente las hay de dos tipos, exocrinas y endocrinas. La glándula exocrina es aquella que segrega una sustancia y su acción es sobre el mismo sitio donde se segrega la sustancia. La característica de la glándula endocrina es que segrega sustancias llamadas hormonas, que la acción es a distancia. El paradigma de todo esto es el páncreas, ¿no? El páncreas hay una parte que es la parte endocrina y otra parte que es la parte exocrina. La parte exocrina del páncreas tiene que ver más con la digestión, entonces las sustancias que segregan tienen acción sobre el tramo intestinal que está al lado del páncreas. Sin embargo, la parte endocrinológica segrega la insulina, aparte de otras hormonas, las cuales tienen acción sobre el resto de nuestro organismo. Esa es la parte de la endocrinología. Luego sería la parte del estudio de las glándulas que hacen acción a distancia en nuestro cuerpo. Y luego tenemos la nutrición. La nutrición son las enfermedades derivadas de las que se ha llamado la nutrición. En definitiva, la nutrición es una parte pequeña de un aspecto que se llama dietética y nutrición. La dietética tiene que ver más con el modo de comer y la nutrición más con las enfermedades derivadas de estas. Y entonces, pues dentro de ese campo lo que vemos fundamentalmente son enfermedades como la obesidad, enfermedades como los trastornos de los lípidos, enfermedades como los trastornos de la conducta alimentaria, la anorexia, la bulimia, la vigorexia, que ahora está tan en boga, y entonces vemos ese pool de enfermedades que tienen relación con estas dos partes. ¿Cuándo tenemos que acudir, doctor, al endocrino? Bueno, pues hay que acudir al endocrino fundamentalmente cuando el médico de cabecera lo considera, ¿no? Es decir, hoy en día el desarrollo de la medicina de familia, afortunadamente en nuestro país, y la formación de especialistas está muy ampliada, y entonces hay determinados tipos de patologías, inclusive de la endocrinología, que en un momento determinado puede llevarla o puede controlarla el especialista en familia, en medicina de familia y comunitaria. Pero luego hay una parte, como en todas las especialidades, de las cuales se escapa, bien por la complejidad del proceso, por las complicaciones que puede tener, por exceder de un límite. Por ejemplo, pues él puede ver a lo mejor sobrepeso, obesidades tipo 1, cuando ya pasamos a obesidades tipo 2, obesidades tipo 3, pues ya hay que acudir al endocrino porque estamos más especializados en el estudio y el tratamiento de ese tipo de enfermedades. ¿Cuál es vuestra cartera de servicios aquí en el hospital? Pues la cartera de servicios fundamentalmente en el hospital está en una consulta que está abierta 4 días a la semana, en la cual pues se hace todo el acto de exploración al enfermo, con una variante también que hacemos las punciones tiroideas dentro de la misma consulta. Podemos decir que así en un acto único al enfermo se le resuelve la persona que aparece con un bocio, con un nódulo en el tiroides, sobre en el mismo día se le puede resolver, y luego después atendemos si hay en algún momento hospitalización de algún enfermo que tenga una enfermedad endocrinológica pura y se haya descompensado, o bien que haya sido intervenido la cirugía de la obesidad o la cirugía, como ahora se llama, metabólica, y entonces pues les damos las normas para el seguimiento de este tipo de enfermos. ¿Por qué se produce el hipertiroidismo? El hipertiroidismo se produce por un funcionamiento desmesurado de la glándula tiroides, es decir, la glándula tiroides funciona más de la cuenta. Y entonces, al funcionar más de la cuenta, puede funcionar por muchas causas, bien por causas de la glándula sí, o bien por causas secundarias que podía venir de la hipófisis. Y entonces lo que hace, ponemos un ejemplo, el hipotiroidismo sería, y me adelanto al que funciona menos. Nuestro organismo, podríamos hacer un ejemplo muy simple que yo le pongo a los enfermos en la consulta, es como un coche que fuera a 100 kilómetros por hora por la carretera. Mientras que el hipertiroideo iría a 150, el hipotiroideo iría a 50.
Es decir, la glándula endocrina es una glándula que continuamente, cada 5 minutos, 4 minutos y medio, recibe la sangre, le da la hormona y regula el funcionamiento de casi todo el resto de las estructuras de nuestro cuerpo. De manera que, por ejemplo, una persona con hipertiroidismo, el corazón le late más ligero. Una persona con hipotiroidismo, el corazón le late más lento. Ese latir más ligero o ese latir más lento ocurre exactamente igual en todos los demás órganos de nuestro cuerpo. Funciona mucho más cuando es hipertiroideo y funciona mucho menos cuando es hipotiroideo. Nuestra misión es que tanto uno como otro vuelvan a los 100 kilómetros por hora. Doctor, ¿consejos de alimentación para el hipertiroidismo? No hay ningún consejo. Es decir, antiguamente se decía que podía haber, cuando nosotros le damos a un enfermo un exceso de yodo, hay que tomar una cantidad de yodo, son más medicamentos, pero verdaderamente ahora mismo, igual que antiguamente había también el déficit de yodo, producía más hipotiroidismo, pero producía más ocio. Hoy en día está subsanado porque prácticamente casi todo el mundo tomamos sales yodadas, casi todo el mundo toma pescado, aunque sea congelado, que lleva una cantidad suficiente de yodo, casi nadie toma ya agua estancada, sino que las aguas provienen de aguas que se mueven, y entonces la cantidad de yodo que tiene, con lo cual, aunque hay algunos alimentos, nosotros decimos gargólicos, que tienen cierta tendencia a producir más disfunciones tiroideas, pero verdaderamente no hay una alimentación que podamos decirle al hipertiroideo le quitamos este tipo de alimentos y al hipotiroideo no le quitamos ninguno. ¿La relación entre tiroides y mujer embarazada? Es muy importante. Es muy importante por una sencilla razón. El tiroides del bebé no funciona dentro del vientre de la madre. Hay algunas escuelas que dicen que funciona un poco, empieza a funcionar autonómicamente al final, pero la realidad es que prácticamente durante el periodo embrionario nuestro tiroides no funciona. Entonces funciona el de la madre. El de la madre tiene que aportarle las hormonas tiroideas porque son imprescindibles. Esas hormonas tiroideas para el desarrollo de feto desde el momento de su concepción hasta el momento del parto. Entonces estamos muy encima y hay una patología importantísima, de gran trascendencia, porque el feto para desarrollarse, para crecer y para madurar necesita de la cuantía suficiente de hormonas tiroideas. De tal manera que las cantidades que necesitamos en una mujer fuera de su periodo de embrionario, su periodo de embarazo, no tienen nada que ver con las que está cuando está embarazada. En la embarazada somos más exquisitos, los patrones son más finos y más ajustados y en consecuencia tenemos que estar muy encima de la paciente. Es decir, hay casi un consenso en el cual pues, se pretende detectar las disfunciones tiroideas lo antes posible para que ese feto desarrolle perfectamente. Desarrolla tanto a su estructura y luego desarrolla otra cosa muy importante. Las hormonas tiroideas son fundamentales para el desarrollo mental. Es decir, hay una patología que se llama el cretino, que no es un insulto, que son niños o bebés que no le ha funcionado bien su tiroides en su periodo embrionario o que han nacido con posterioridad sin tiroides. Entonces, estos se caracterizan por tener una talla baja, no tienen nada que ver con los enanos, que los enanos son por déficit de hormona de crecimiento, estos serían por déficit de hormona tiroidea, y además tienen un coeficiente intelectual bajo, en contra de las personas enanas por déficit de hormona de crecimiento, que su coeficiente intelectual es absolutamente normal. Entonces, son estos que podemos ver que son muy graciosos, que tienen una talla baja, que tienen un déficit intelectual, no llegan al nivel que consideramos normal del coeficiente intelectual. Entonces, lo que pretendemos es que haya menos de esto para que su desarrollo, tanto psíquico como físico, sea exactamente igual que el cualquiera de nosotros. De ahí que estemos muy encima de la función tiroidea en la mujer embarazada. Es un tema muy apasionante y yo creo que es muy importante que estemos encima para que al niño, al igual que le damos otra serie de sustancias, para que no tenga espina bífida, para que teme la suficiente cantidad de calcio, las mamás, que todas esas cantidades de vitaminas y de cosas que os dan perfectamente establecidas, pues igual hay que estar encima del tiroides, igual que hay que estar con la diabetes estacional muy encima, por las malformaciones que podemos encontrarnos. ¿Y ese tiroides en la embarazada dura lo que dura un embarazo? Habitualmente. Lo más normal es que un 85 a un 95% de la mujer embarazada que tiene una disfunción tiroidea, terminado, que tenga que trabajar para ella y para el bebé, normaliza su función. ¿Qué duda cabe que nos indica que alguna pequeña disfunción hay en esa mujer? Porque claro, cuando la sobrecargamos con el trabajar para ella y para el bebé, pone de manifiesto. Pero
el 85 al 90% de las patologías de disfunción tiroidea en el embarazo, cuando termina el embarazo, desaparecen. Luego después les hacemos un seguimiento y siempre les aconsejamos que ante un nuevo embarazo, inmediatamente, igual que acude a la matrona o que acude al ginecólogo, antes acuda al endocrino para que le controlemos la función tiroidea. Doctor, sobre la oftalmopatía tiroidea, sí. Síntomas y características. Concretamente, si hablamos un poco así llanamente, sí. es cuando vemos que hay personas que tienen las órbitas de los ojos un poco como salidas, ¿no? Los ojos salidos, las órbitas retraídas. Es decir, la oftalmopatía tiroidea o la oftalmopatía de Graves-Basedow, que es el nombre de la enfermedad del hipertiroidismo, se caracteriza por dos cosas. Una, por la retracción palpebral, y otra porque hay una pequeña infiltración de mucina en el ojo, entonces protunde el ojo hacia afuera, igual que protunde en el miope. Hay algunas personas que dicen que los ojos más bonitos son los de los miopes, los más feos los del hipermétrope, porque engorruñamos los ojos, mientras que el miope lo que hace es abrir los ojos, y hay gente que cuando tienen una pequeña oftalmopatía tiroidea dicen que ojos más bonitos tiene, porque los tiene más grandes y más saltones. Entonces, lo que pasa es que cuando se tiene en exceso hay que curarla, porque es que se produce sequedad en el ojo y le daña. Hay hasta actrices de cine, digo actrices y no creo que será igual en actores, que durante el periodo de rodaje se ponen unas lentillas para hacerse miope, para tener los ojos más grandes. Me parece una barbaridad que se hicieran hipertiroideo en el rodaje para tener los ojos más bonitos. Es que es curioso, ¿no? Porque cuando hablamos de tiroides lo relacionamos concretamente con esos ojos. Porque la hiperfunción es que es muy relacionada. Es muy llamativa. Se dan en un porcentaje importante de las hiperfunciones tiroideas. No todas las hiperfunciones tiroideas tienen oftalmopatía, pero un porcentaje importante lo tienen, y todos los que hemos visto muchos enfermos de esa, algunos ha habido que operarlos. Es decir, que cuando con los tratamientos convencionales no conseguimos que remitan, hay veces que se le produce sequedad, se le puede producir hasta úlceras corneales, porque claro, la retracción palpebral hace que el ojo no se cierre perfectamente, no lagrimea lo suficiente y tienen una sequedad, y entonces pues hay personas que algunos hemos tenido que operarlos con bastante buen resultado. ¿Y podemos prevenir los problemas de tiroides? Bueno, prevenir el problema de tiroides, como casi todo en la vida, haciendo una vida sana y tal, no aparecen, pero hay las personas que tienen una de las causas más frecuentes de la patología tiroidea es la tiroiditis, la creación de anticuerpos, la tiroiditis crónica, pues verdaderamente la tienen un determinado tipo de personas, o tienen otra patología y otra no. Afortunadamente el bocio, que es el aumento de tamaño de la glándula tiroides, como te decía antes, ya con la alimentación que hacemos, la utilización de sal yodada, la utilización del consumo de pescado aunque sea congelado, la no toma de agua estancada, etcétera, hemos conseguido que el bocio endémico, que se daba en determinadas regiones con más frecuencia que en otras, prácticamente haya desaparecido. De hecho, había mucho más bocio en la zona del Andévalo y de la Sierra de Huelva, y ahora mismo prácticamente está igual. El sitio donde más estudiado estaba y más importante era en Asturias, donde estaba la cordillera cantábrica. Se decía que cuando de la cordillera cantábrica para atrás alguien tenía cosas de tiroides, era porque tomaba poco yodo, y los que estaban próximos al mar tomaban más yodo. Es cierto que cuando hay más yodo se dan determinados tipos de enfermedades, como son la tiroiditis, es más frecuente, y cuando hay menos yodo se da más el bocio endémico. ¿Tumores en el tiroides? Pues sí, lo hay. Hay una patología frecuente, constituye probablemente el 5% de los tumores que vemos prácticamente, que diagnosticamos. La realidad es que excepto uno, que es el carcinoma anaplásico, que es muy maligno, y aquella persona que lo coge, a pesar de que lo operemos y le demos todos los tratamientos, el tiempo de supervivencia que tiene es muy pequeño. Los demás vienen hasta entre 2, 3, 4 meses, pero luego después los demás tumores del tiroides, cogidos a tiempo y diagnosticados, tienen bastante buen pronóstico. Tanto los carcinomas diferenciados de tiroides, el papilar, el folicular, el de Hurley, tienen un bastante buen pronóstico, los operamos, se le puede dar después, si nos necesita, si quedan algún resto, yodo radioactivo, después los tratamos durante toda la vida con hormonas tiroideas, y la supervivencia que tienen, que así es una supervivencia normal. ¿Cómo lo notamos? ¿Palpándolo quizás? Normalmente casi todos, en su gran mayoría, aunque hay microcarcinomas que son prácticamente indetectables, ¿no?, que lo tenemos que detectar aquellos médicos que estamos muy avezados a lo mejor, y algunas veces nos cuesta trabajo, pero casi siempre aparecen como un nódulo en el tiroides.
Siempre que hay un nódulo en el tiroides hay que acudir al especialista lo antes posible, lo tenemos que estudiar, confirmarlo si es necesario con una ecografía y si lo vemos tan evidente lo que hacemos es hacerle una punción aspiración con aguja fina, que es pincharle en el tiroides, sacar la célula y estudiarla. Y ella nos dice el tipo y ya si tenemos que operarlos, si son malignos, si son benignos, o depende también el tamaño. Podemos también tenerlos que operar porque un bocio ocupe una cuantía suficiente y produzca sintomatología compresiva en el tiroides. ¿Cómo se trabaja la diabetes aquí en el Hospital Costa de la Luz? Pues como todos los hospitales, es decir, la diabetes sí probablemente tengamos una incidencia además alta que en algunos ámbitos hospitalarios de diabetes tipo 2, de personas mayores, ¿no?, sobre la diabetes tipo 1. También es cierto que de un centenar de diabéticos, prácticamente entre el 5 y el 10% son diabéticos tipo 1 o diabetes que necesitan insulina, mientras que el 90% son diabéticos tipo 2. La población envejece y en consecuencia hay más diabetes tipo 2. Es un tema importante, lo tratamos y estamos preocupados con ellos porque la incidencia de diabetes está subiendo espectacularmente en nuestro país. Es decir, andamos aproximadamente sobre el 14%. No tanto la diabetes tipo 1, sino sí la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 sigue estando en los mismos porcentajes que en las últimas décadas, pero la diabetes tipo 2, que va muy unida a la obesidad, a ese gran y terrible problema que tenemos con la obesidad, entonces al haber mucha más obesidad en nuestro país, en nuestra región andaluza y en la provincia de Huelva concretamente, entonces hay mucha más diabetes tipo 2, de manera que tenemos un porcentaje muy alto de diabéticos tipo 2. ¿Más mujeres que hombres? No, por igual, no hay mayor incidencia de mujeres ni de hombres. La obesidad se da más en la mujer que en el hombre. Por vuestra condición femenina siempre tenéis mayor porcentaje de masa grasa que de masa magra, pero podemos decir que prácticamente no hay unas estadísticas claras en las cuales te diga que hay una diferencia importante entre la diabetes tipo 2 femenina con la masculina. ¿Y la diabetes hereditaria? Sí, en un porcentaje importante de casos sí. Curiosamente se hereda más la diabetes tipo 2 que la tipo 1, es decir, la insulina independiente se hereda menos que la tipo 2, porque la mayoría de la gente cuando le estás haciendo la historia, ¿tiene usted alguna familia así? Mi madre de vieja, bueno, mi madre de vieja, pero eso se hereda más que si tu madre lo hubiera tenido de hoy. Pero tampoco tenemos un patrón perfectamente definido de cuáles son los halotipos para heredar la diabetes. Es decir, que la incidencia, sí, pero nosotros los médicos somos bastante cautos y decimos, ¿cuándo se hereda una cosa? Cuando, si se conjugan esta serie de genes, aparece siempre esa enfermedad. Y no aparece siempre. Yo tengo familias en las cuales a lo mejor tienen 3 hijos y pueden ser diabéticos el primero y el tercero, a lo mejor son el padre y la madre, el primero y el tercero, y el segundo no lo es. ¿Qué te quiero decir? Que no tenemos ahora mismo un gen definitorio de decir, si el 27 se da, siempre aparece la diabetes. Luego está el factor dominante y recesivo y entonces sí se hereda más la diabetes tipo 2, pero no tenemos actualmente un gen en el cual podamos decir, toda aquella persona que nace con este gen, que interviene en una serie de factores ambientales, no todos genéticos. El factor ambiental influye también mucho. Si yo fumo 2 paquetes de tabaco al día, aunque tenga el gen del cáncer de pulmón, tengo más posibilidades de tenerlo que aquel que no ha fumado nunca. Entonces, con esto, si yo puedo tener, en el supuesto de que lo descubriéramos, el gen de la diabetes, pero encima estoy obeso, mis posibilidades de ser diabético son mucho mayores que aquel que tiene el gen y es delgado. ¿Síntomas? La diabetes se llama siempre los síntomas las 4P. Polifagia, poliuria, polidisia y prurito. La persona nota que come más, que bebe más, que orina más y que le pica el cuerpo. También va acompañada con que se pierde en un principio, sobre todo si el debut de la diabetes es muy brusco, en la diabetes tipo 1 pierden peso. ¿Qué sucede? Que estos síntomas que yo te he comentado en la diabetes tipo 2 son muy solapados, porque cualquiera dice, una persona de cierta edad bebe un poco más, bueno, es que se me seca más la lengua, orina un poco más, si es un hombre por la próstata, si es la mujer, hombre, es que has tenido 3 hijos y la vejiga ya no es la misma, se me pica la piel, pero la mujer cuando se retira el periodo tenía una sequedad por el déficit de estrógeno y entonces pica más la piel. ¿Qué te quiero decir? Que en la diabetes tipo 2 vamos más a buscarla. Más que verdaderamente tengan unos síntomas muy claros. Así como la diabetes tipo 1 tiene una sintomatología muy clara y es muy raro que una persona con diabetes tipo 1 aguante muchos días, el diabético tipo 2 muchas veces lo diagnosticamos en los reconocimientos de empresa. Le hacen el análisis y nos lo mandan diciendo, mire usted, que este señor tiene azúcar. Y el otro, pues yo no me nota nada. Bueno, sí, bebía usted un poquito más, orinaba un poco más. Es decir, unos síntomas que con la edad
parece que van siendo normales y no son normales, y afortunadamente tenemos que buscarla más que verdaderamente diagnosticarla. En contra de la diabetes tipo 1, casi siempre debuta de un modo bastante brusco, debuta con cetoacidosis, con acetona, el niño casi en principio casi se tiene que hospitalizar, mientras que el diabético tipo 2 tiene un debut mucho más solapado. Una persona puede permanecer bastante tiempo con una diabetes tipo 2, insidiosamente no darse ni cuenta y luego hacerse un análisis y descubrirla. Hay muchos casos aquí en Huelva de diabetes infantil. Prácticamente los mismos, los datos que hay son los mismos que en toda España, es decir, del porcentaje de diabéticos que tenemos, de ese 14% de población que afecta a la diabetes infantil o infanto-juvenil, tipo 1 que decimos nosotros más, por aquella que es insulina independiente, viene a ocupar entre el 5 y el 10% del total de los diabéticos. Pero no hay más incidencia de diabetes que tengamos datos para poderlo afirmar que en cualquier otra región, otra provincia de España. Hipertensión, hipotensión, tensión alta, tensión baja. Tensión alta. Nosotros no vemos, la hipertensión per se es una enfermedad y se llama la hipertensión esencial. Podemos decir que en nuestro cuerpo siempre hay una serie de luchas entre, el cuerpo siempre tiende a un equilibrio. Y hay una serie de sustancias que son, vamos a llamarle vasoconstrictoras para que nos entiendan, que intentan subir la tensión, y una serie de sustancias que son vasodilatadoras que intentan normalizar la tensión. Entonces, la hipertensión esencial, decimos que es esencial aquella que no encontramos una enfermedad que la produce. Es decir, que son enfermos que tienen la tensión alta. Y no hay ninguna enfermedad que la produce, sino que la tensión es una enfermedad per se. Sin embargo, nosotros sí vemos muchas de las enfermedades que se llaman secundarias, hipertensiones secundarias. Quiere decir que alguna disfunción de la glándula endocrina, como son las suprarrenales, tanto de la corteza como de la médula, produce una serie de hormonas, como puede ser la aldosterona, como el cortisol, como hay una alteración en el sistema renina, angiotensina, aldosterona, como hay una descarga de catecolaminas, que son hormonas que producen la tensión alta. Y entonces esa gente tiene una hipertensión que le llamamos secundaria, porque no es la hipertensión una enfermedad per se, sino él la tiene porque tiene esa disfunción glandular. ¿Qué ventaja tiene la hipertensión secundaria sobre la primaria? Que en la secundaria nosotros podemos operar a un enfermo y dejar de ser hipertenso, mientras que en la primaria el enfermo siempre es hipertenso y tiene que estar tomando medicación. Con respecto a la hipertensión, hay una hormona tremendamente importante en nuestro organismo, sin el cual no podemos vivir, que se llama el cortisol. Esas hormonas se producen en la glándula suprarrenal, y entonces las personas que tienen una insuficiencia suprarrenal, un déficit tanto de glucocorticoides como de mineralocorticoides, tienen la tensión baja. Entonces, pues consiste en que le repongamos. Los que tienen un déficit más de mineralocorticoides tienen lo que se llama una hipotensión ortostática. Son aquellas personas que están sentadas o acostadas muy bien y si se levantan muy bruscamente tienen una caída de tensión y pueden llegar a marearse. Entonces, esa también ocurre porque esa glándula que antes regulaba y si funciona en exceso sube la tensión, funciona en defecto y entonces baja la tensión. ¿Qué de verdad tiene esa frase que dice, ay, tú eres de tensión baja, tienes un seguro de vida? Sí, bueno, nos gusta a los médicos que todos tengamos la tensión baja. La tensión, para hacer un ejemplo que no entienda todo el mundo, sería como un globo. Si nosotros al globo lo mantenemos inflado en lo normal, no estalla. Si lo mantenemos poco inflado, tampoco estalla, pero si nos pasamos al inflarlo, estalla. ¿Qué sucede? La complicación más frecuente de la hipertensión, aparte de otras muchas, son los accidentes vasculares cerebrales, sobre todo los hemorrágicos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué se rompe? Porque ante una subida de tensión, el vaso no es capaz de aceptar esa subida de tensión, se infla demasiado como el globo y entonces estalla. Entonces, por eso decimos que es un seguro de vida el tener la tensión baja. Pero nos dicen los enfermos, pero ¿y lo malamente que lo pasamos? Porque cuando llega el verano están tirados por los suelos. Dice, sí, usted es muy contento de que yo tenga la tensión baja y un seguro de vida. Pero mire usted, yo voy arrastrándome por el suelo. Y es cierto, pero es verdad el paradigma que tú has dicho, que el tener la tensión baja en cierta medida es un seguro de vida. Y que de verdad tiene eso de cuando nos da una lipotimia, ¿no? Que se suele conocer como lipotimia, nos tienen que poner las piernas hacia arriba. Para que llegue más sangre al cerebro y entonces en un momento determinado una lipotimia, que puede ser por muchas cosas, puede ser por causa orgánica y por causas no orgánicas o por una simple reacción vasovagal, pero en un momento determinado nos da porque ese cerebro
no recibe el suficiente oxígeno que tiene que recibir. El oxígeno, como tú sabes, lo transporta la sangre fundamentalmente. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues le levantamos las piernas a todo el mundo porque es la primera medida. Ajá. Igual que si te da un mareo, pues lo primero que hacemos es cogerte la lengua, tirarte de la lengua para que no se te vaya la lengua para atrás y no te asfixies. Pero con esto no hacemos igual, levantamos los pies para que llegue la suficiente sangre al cerebro. Y se salvan muchas personas haciendo esa nimiedad. Ajá. ¿Problemas de crecimiento, doctor? Pues también vemos problemas de crecimiento, afortunadamente no en una cuantía importante, pero sí porque ahora los estudios son muy exhaustivos, se sigue un sistema extendido en toda Andalucía por el cual hay un comité central que evalúa a los niños al cual le tenemos que mandar y efectivamente vemos mucho más retrasos constitucionales de talla o vemos mucho más hijos de padres que son bajitos. Todos queremos que nuestros hijos sean mucho más altos, más guapos, más listos que nosotros. Es un afán del padre y los que tenemos hijos lo sabemos todos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces estos padres no se dan cuenta de que a lo mejor la talla diana que le han dado los padres es una talla bajita y entonces el niño no tiene ningún déficit. Nosotros le hacemos los estudios de déficit y la verdad es que encontramos poco. Ocurre también otra cosa, las condiciones económicas, sociales, sanitarias de todo tipo de nuestro país han hecho que en la última década o en los últimos 15 años haya sido el país que más ha subido de talla de toda Europa. En consecuencia, ha mejorado mucho la talla española. Entonces, al haber niños mucho más altos, pues el que es más bajito llama más la atención. Luego después, el desarrollo de la mujer es anterior que el del hombre casi en 2 años. Tú entras en una clase y ves que las niñas alrededor de los 12 años son mucho más altas que los niños. Luego después cuando el niño desarrolla, que desarrolla más tarde, acaba siendo más alto que la niña. Pero a la madre le preocupa, ayer le tenía yo la última, mire usted, lo he trasladado al instituto y no me ve usted las chicas que hay allí, las chicas con 14 años ya habían desarrollado, este niño no había desarrollado afortunadamente porque tenemos el estirón puberal en el desarrollo, pero mientras más tardío lo tengamos, más tiempo permanece nuestro cartílago de conjunción abierto y nos permite crecer más. Es decir, mientras antes se cierren los cartílagos de conjunción, dejamos de crecer. Y yo le decía, mire usted, pues no lo hubiera llevado usted al instituto, es lo más fácil porque hubiera seguido en su colegio. Es que a mí me ha llamado la atención porque en el colegio suyo el niño no estaba, pero vaya tela cuando ha llegado al instituto. El niño tiene los 14 años recién cumplidos cuando ha entrado y las otras ya llevan un año, casi un año por encima de él. Entonces, ¿qué es lo que les pasa? Que el chaval es de los más bajitos. Yo recuerdo, doctor, cuando se decía que más o menos la estatura media del españolito era unos 60, ¿no? Sí, tipo Alfredo Landa. Ahora está, efectivamente. Y ahora tenemos unos Gasol, que gracias a ellos ahora muchísimas la media del varón está en 1,73 a 1,76. Por eso te decía antes que hemos sido de los países que más ha crecido. Y la media de la mujer está entre 1,66 y 1,67. Pero como hablan los chavales jóvenes, hay cada pavo y cada pava que para qué, ¿eh? Yo pongo un ejemplo sencillo. Yo hice las milicias universitarias y con mi estatura, en aquella época, yo era el 31. Había 3 filas delante mía. Si hubiera ido ahora con mi estatura a las milicias universitarias, sería el 51. Vaya. Con lo cual quiere decir que ha crecido la población. También se hace más deporte, la alimentación es mejor, los cuidados sanitarios son mejores, la higiene es mucho mejor y todo eso ha favorecido mucho en la población española. Afortunadamente ya no somos el Alfredo Landa, con todo mi respeto a Alfredo Landa, que es un magnífico actor y le tenemos que agradecer mucho a los españoles los ratos buenos que nos ha hecho pasar, pero ya no somos ese, vamos a llamarle, culo de Europa en el sentido de la talla baja. Ya tenemos una talla comparable con cualquier país centroeuropeo. Destacaba usted que el problema de la obesidad se ha convertido en eso, en un problema bastante considerable. Es un gran problema. Es un problema tremendo y no solamente en la persona adulta. Tenemos una enorme preocupación con los niños. Es decir, los niños en la provincia de Huelva actualmente, al igual que en Andalucía, ya tenemos estudios andaluces y tenemos estudios nacionales, entre el sobrepeso y la obesidad están en un 54%. Es más de la mitad de nuestros niños tienen sobrepeso o obesidad. El sobrepeso o la obesidad infantil condiciona o sobrepeso u obesidad en adultos. Y entonces es muy difícil. Tenemos que empezar con... Sería necesario que en las escuelas se hicieran una asignatura que fueran hábitos alimenticios, fuéramos profesionales, hablarles de cómo se debe comer, vigilar mucho los comedores escolares y luego una cosa fundamental en la cual yo insisto tanto, le he dado informes a todas las administraciones que me lo han pedido, es el poco ejercicio físico que hacen nuestros niños. Los que tenemos alguna edad
Y si vivíamos en un pueblo, salíamos a la calle, corríamos detrás de las niñas, nos apedreábamos con los niños de las otras pandillas de frente, jugábamos al fútbol en el colegio, partidos interminables. Eso prácticamente ha desaparecido. En mi colegio dábamos 2 horas de educación física y se sigue dando actualmente 2 horas de educación física. La mayoría de los países tienen 5 horas de educación física, pero además es 5 horas de educación física con el niño haciendo educación física, no haciendo lo que quiere. Porque si hace lo que quiere, la tendencia es a no hacer ningún tipo de actividad física. Y luego las actividades extraescolares, la mayoría de las actividades extraescolares son todas sedentarias. Nosotros que hemos hecho encuestas de todo tipo, me acuerdo de una clase en la cual una madre estaba un poco reticente a decir qué actividades extraescolares hacían sus niñas, y era que las llevaba 3 días a la semana a bailar. Y yo le decía, las que tienen que estar reticentes son sus compañeras, que todos hacen... Es comprensible, el inglés, la informática, el otro y el otro, casi todos son sedentarios. Y los niños necesitan hacer ejercicio físico. Mientras más ejercicio físico desarrolla un país, mayor número de horas se dedica a la educación física, menor incidencia de obesidad que hay. No es solo el ejercicio físico, pero es un binomio que tiene que ir unido. Actividad física y normas alimentarias correctas. ¿Paradigma ideal del peso? Siempre ahora lo valoramos por el medidor más importante que tenemos, que es el índice de masa corporal, que es el peso partido por la talla al cuadrado. ¿Por qué? Porque este nos da más indicación del número de grasa que tenemos en nuestro organismo. Yo mido 75, doctor. Sí. A ver. Bueno, interviene tu edad, intervienen otra serie de factores, pero todo consiste en coger tu peso, sí, ponte que fuera 70, y dividirlo por 1,75 al cuadrado. Entonces, el ideal es cuando tenemos los 22 años, que es cuando podríamos pasar modelo, y tendríamos que tener un índice de masa corporal de 22. Se acepta que tenemos un índice de masa corporal razonable, normal, hasta 25. Entre 25 y 27,5 tenemos sobrepeso grado 1, de 27,5 a 29,9 tenemos sobrepeso grado 2, y a partir de 30 ya tenemos obesidad en sus distintas, de 30 a 35 grado 1, de obesidad tipo 1, de 35 a 40 tipo 2, y por encima de 40 pues ya tenemos tipo 3 o mórbida. ¿Cómo lo tenemos que alimentar para tener el peso ideal? Pues como la naturaleza nos ha dicho. Es decir, nosotros debemos seguir las costumbres de una dieta excelente que tenemos, que la cumple muy poca gente, que es la denominada dieta mediterránea. Es decir, comer de los productos que se desarrollan en cada sitio y con las costumbres que tenemos. Pero es muy importante que comiendo bien hagamos actividad física, porque nosotros comiendo, haciendo la dieta mediterránea más exhaustiva que hay, si el número de calorías que tomamos, independiente de otros factores, es muy alto con respecto al número de calorías que consumimos, acabamos siendo obesos. ¿Qué verdad tiene eso de que es que a mí me engorda hasta el aire? Bueno, pero es incierto. El aire, el agua y el café o el té tienen 0 calorías. No podemos engordar ni con aire, ni con agua, hay ni personas con que café. engordan. Sí, hay personas que tienen más tendencia. Influye mucho también un factor de cosas. Si ahora vivimos casi todos en bloques, ¿no? Si tu vecina del quinto está delgada, se come un bocadillo de chorizo, que envidia, y no le engorda. Y tú dices, hay que ver, esta se come el bocadillo de chorizo y no le engorda, y yo con olerlo me engorda. No es exactamente igual, pero si tú tienes de reservas, unas reservas calóricas importantes, a poco que te pase, engorda, mientras que aquella que tiene un déficit se puede comer el bocadillo de chorizo y no engorda. Doctor, ¿algo más que destacar ya para terminar? Pues nada, agradeceros que estéis aquí, deciros que una de las máximas que más seguimos, ahora que hemos estado hablando de la obesidad, y antes te lo comenté fuera de micrófono, es que hagamos desayunos como reyes, almuerzos como príncipes y cenas como mendigos, las cenas también bastante tempranito, y sobre todo, y muy importante, yo disfruto cuando veo la actividad física que desarrollan las personas que vamos teniendo además una edad. Es decir, en Huelva disponemos de tanto el Paseo de la Ría, el Parque Moré y una avenida espléndida que se llama la Avenida Andalucía, donde los arquitectos que lo hicieron tuvieron una enorme virtud, yo que ando bastante por ella, que es que no tienes miedo cuando andas, puedes salir a andar a las 10 de la noche y tienes una sensación de que no te da miedo. En invierno a las 10 de la noche hay poca gente en la calle. Entonces yo cuando veo a las personas andando disfruto enormemente. Me gustaría que nuestros niños hicieran la misma actividad física
que los que nos tenemos que preocupar por razones de edad de nuestra salud más que ellos, pudieran hacer lo mismo que nosotros. Doctor, muchos de los amigos seguro que ya han apuntado esos consejos para tener el peso ideal. Todo un placer, muchísimas gracias, doctor. Gracias a vosotros. Si quieren seguir conociendo más especialidades concretamente que ofrecen este hospital, la Sanidad del Futuro Hospital Costa de la Luz, solo tienen que quedarse con nosotros cada viernes por la noche. Aquí estamos en Cita Previa.